Bien, pues seguimos con nuestro calendario de lectura de la Biblia en un año y en estos días nos ha tocado que abordemos el libro del profeta Ezequiel, ¿sí? Luego estos libros que son muy largos, a veces pues dice, ay, todo varios días, ¿no? Puro Isaías o puro Jeremías, en este caso ahora puro Ezequiel, pero de igual forma es de bendición que a veces hay algunos libros que, que he escuchado que gente dice, ay, números o crónicas, o sea, o Levítico, parecieran ser complicados y a lo mejor hasta aburridos, pero si se ve desde un punto de vista diferente, podemos sacarle mucha información y mucha edificación. Bien, el día de hoy vamos a comenzar porque siempre cuando abordamos por primera vez un libro de los profetas, pues damos una brevísima introducción. Bueno, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Recordemos que ya hemos estado así como la lectura que hemos estado llevando, si se han dado cuenta, va de una forma cronológica, conforme a la Biblia, ¿sí? Entonces, ya vimos acerca del anunciamiento con el profeta Jeremías acerca de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Ya vimos acerca con Habacuc, con Isaías acerca de lo que le ocurrió a Israel cuando ya fue borrado. Y ahora pues estamos con Ezequiel. Recordemos que anteriormente, tanto con Habacuc como con Jeremías, se anunció que al pueblo de Judá también le iba a ocurrir lo mismo que al pueblo de Israel, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que Ezequiel es un profeta que lamentablemente le tocó vivir ya en el exilio, ¿sí? Y esto nos está ubicando Ezequiel del año 592 al 570 antes de Cristo. Prácticamente su ministerio duró alrededor de unos 20 años, ¿sí? Bueno, pues Ezequiel, como dice aquí, capítulo 1, versículo 1, ya estamos ahí, dice lo siguiente: el 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia. ¿Dónde estaba Ezequiel? Ya no estaba en Israel. ¿Cuántos años tenía? 30 años. Prácticamente era joven, era muy joven, ¿sí? Ya estaba desterrado, ya se lo habían llevado, ¿a dónde? A Babilonia. Cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios, versículo 2, eso ocurrió durante el 5.º año de cautiverio del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje, ¿a quién? Al sacerdote Ezequiel. ¿Qué datos nos da? Nos da una edad, 30 años. ¿Dónde estaba? En Babilonia. ¿Y qué función tenía? Era sacerdote. ¿Sí? Creo que son suficientes datos o grandes datos que nos da acerca de Ezequiel. Bueno, pues este profeta o este sacerdote, Ezequiel, ¿de qué tribu eran los sacerdotes? ¿De la tribu de qué? De la tribu de Leví. ¿Sí? Ya con anterioridad habíamos visto cómo con los otros profetas, y perdón que los esté repitiendo, pero es parte del contexto de que estamos viendo. Habíamos visto mucho acerca de los líderes, cómo estaba el pueblo de Israel, completamente mal. ¿Sí? Completamente mal. Y Dios habla, los textos o las enseñanzas que vimos con anterioridad, cómo los pueblos estuvieron realmente mal, tanto Israel como Judá, tanto los sacerdotes como los líderes, no había justicia, la palabra de Dios no había sido predicada bien. ¿Sí? Más bien nada absolutamente, y la gente no tenía de Dios absolutamente nada, más que solamente las promesas de juicio que Dios le daba a través de los profetas. Y lamentablemente Ezequiel, o afortunadamente, dentro de todos estos, de entre los malos sacerdotes, se encontraba uno bueno. ¿Quién? Ezequiel.
¿Sí? Si Ezequiel hubiese sido malo, ¿creen que Dios lo hubiese elegido? No, sino Dios lo eligió para ser profeta y sobre todo porque era también un sacerdote, el profeta Ezequiel. Bien, del versículo 3 en adelante, vamos a dar la lectura, dice, el Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel. De Ezequiel. Vamos, perdón, al capítulo 2, versículo 3 al 8. Perdón. Capítulo 2, del versículo 3 al 8 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dice, Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, a un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Nuevamente, Dios toma a Ezequiel, al profeta a Ezequiel, y dice, Hijo del hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel. Ahora, entendamos, si nosotros vamos unos años más atrás, el pueblo de Israel, como ya lo conocemos, el reino del norte ya había sido llevado, el reino del sur también ya había sido llevado a Babilonia. Pero ahora Dios se refiere a, te envío a la nación de Israel. Pues ¿a cuál? Ahora Dios ya está considerando nuevamente a su nación completa, no dividida, sino completa. Ya prácticamente los dos reinos que habían creado con la desobediencia de los reyes, ya Dios ya los une. Y ya Dios ahora empieza a ver a su pueblo de Israel ya no como dos naciones, sino como una sola nación. ¿Sí? Y después dice, versículo 4, son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nuevamente nos da el contexto de cómo estaba el pueblo de Israel. Mal. Dice aquí, ya ahora te envío a decir esto dice el Señor, dice un pueblo terco y duro de corazón. Terco y duro de corazón. Dice, ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Versículo 5, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. En otras palabras, Dios está diciendo, mira Ezequiel, yo necesito que tú vayas y que le prediques a todos los que estén a tu alrededor en cuanto al reino de Israel, en cuanto a mi pueblo. Yo sé que son tercos, yo sé que son necios, yo sé que son rebeldes, yo sé que son como son así, como lo que sea, pero necesito que tú vayas y les hables y les adviertas. ¿Sí? Necesito que tú les hables lo que yo les voy a decir. Dice, son un pueblo terco y duro. ¿Sí? Para que cuando en un futuro, como dice aquí, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Nadie del pueblo de Israel durante el tiempo de Ezequiel podría decir, es que nunca nadie nos dijo, nunca nadie nos advirtió, nunca nadie nos dijo que Dios estaba preocupado por nosotros y que Dios quería restaurarnos. ¿Sí? Ezequiel, necesito que vayas, te mando para que tú vayas y les hables a este pueblo. Versículo 6 dice lo siguiente, Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras, no temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortillas, zarzas y escorpiones venenosos, no te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Quiero resaltar lo que dice, no te desanimes por sus ceños fruncidos.
¿Qué era lo que iba a recibir Ezequiel? Maltrato, malas caras. Y a veces podemos decir, bueno, pero ¿por qué Dios le podría decir, no te desanimes por sus ceños fruncidos? Pero qué interesante que muchas veces, hasta en una iglesia, hasta alguien que diga, es que ya no voy porque tal hermano o tal pastor me vieron feo y por eso ya dejo de ir a la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, una simple mirada, ¿cómo puede causar el desánimo de las personas? ¿Sí? Sí, si yo volteo y veo al pastor y el pastor me hace, hasta me hace así, ay, pero me siento bien, ¿no? Bien, bien, bien a todo dar, dirían, ¿no? Pero si yo veo al pastor y de repente, no sé, pasó la mosca y el pastor le hizo así y todo, y pues como que vi que me vio feo. No, pues ya no. ¿Sí? Tristemente, una simple mirada puede, puede traer tal juicio. ¿Sí? Y eso me hace recordar inclusive cuando estaba Jesucristo, cuando lo llevaron para ser apresado y de repente canta el gallo y se encuentran las miradas entre Jesús y Pedro. Y dice, y en cuanto cantó el gallo, Jesús y Pedro se quedaron viendo, Jesús lo vio, y en ese momento Pedro recordó lo que el Señor Jesucristo le había dicho, que lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo, por una mirada. Esa mirada le hizo recordar lo que el Señor Jesús le dijo. Entonces, es importante, o sea, cómo una simple mirada puede causarnos alegría o nos puede causar tristeza. ¿Sí? O igual, inclusive hasta he escuchado señoras que dicen, ay, es que ya no llevo a mi hijo no sé, a tal escuela, o ya no llevo a mi hijo acá con la familia de mi esposo porque me le ven mal. Esa expresión, ¿sí lo han escuchado? Me le ven mal, le hacen cara a mi hijo. Una mirada, una facción, ¿sí? Que denota o que demuestra de esa persona cierto rechazo, ¿sí? Cierta no aceptación. Entonces, por eso es de que Dios le dice a Ezequiel, no te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Prácticamente lo está mandando como oveja entre lobos. Lo van a criticar, sí, lo van a ver feo, lo van a malver, hasta van a hablar mal de él, sí. Ezequiel, no te desanimes, sí. Y eso es, como cristianos, yo creo que sí podríamos copiar esta parte. Bueno, si Dios le ha dicho a Ezequiel, Dios le está diciendo, Ezequiel, tienes que ir y predicar, ¿sí? A este pueblo. Yo como cristiano también tengo un trabajo que es el ir y predicar el Evangelio. Prácticamente Ezequiel y nosotros tenemos el mismo trabajo. Él hacia Israel y nosotros hacia la gente que no conoce, ¿sí? Y sabemos que la gente nos va a ver mal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros, ¿sí? Como ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, a veces cuando hemos salido a compartir el Evangelio, dar folletería, a gritar en la calle lo que nos dicen, lo que en las redes sociales inclusive nos dicen. Sí, ahora en la semana igual por ahí alguien escribió y nos dijo, ay, ya van a empezar con sus cosas, ¿qué? Algo así como bola de rateros religiosos o algo así nos pusieron. Ni modo. Como dicen, es parte del oficio, es parte de lo que ya sabemos que vamos a recibir. Y eso, pues no es nada. ¿Sí me explico? Entonces, Dios le está diciendo a Ezequiel, no te desanimes por sus ceños fruncidos, no te desanimes. Y nosotros como evangelistas, nosotros como embajadores, ¿sí? Del Evangelio, tenemos que ser fuertes y no desanimarnos ante
eh, ante esta situación de las personas. Versículo 7 dice, debes darles mis mensajes, ¿te escuchen o no? Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Y eso también nos dice algo a nosotros como creyentes. Si Ezequiel sabía cómo era el corazón y la forma de pensar del pueblo de Israel y sabía prácticamente, Señor, pero pues no te van a escuchar. Tú díselos. Te escuchen o no te escuchen, Ezequiel, tú díselos. ¿Sí? Francisco, Héctor, Eduardo, Juanito, Pedro, todos. Tú tienes que predicar el evangelio. Te escuchen o no te escuchen, les tienes que anunciar. ¿Por qué? Como dice aquí, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos y que por lo menos ellos no, cuando estén ante la presencia de Dios, nunca puedan decir, es que nunca me dijeron, Señor. Yo no sabía de que a través de ti podría ser salvo. Pues fíjate que no, porque en tal fecha, 2023, bla, 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 te habló Eduardo, o te habló Héctor, te habló Francisco, te habló tal, te habló tal, te habló tal, y lo rechazaste. ¿Sí? No puedes decir que no tuviste la oportunidad de que alguien te hablara del Evangelio. Sin embargo, dice otra vez 7, debes darle mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. ¿Sí? Dios aún así dice, mi pueblo de Israel es rebelde, es terco, pero aún así háblales. En otras palabras, que ellos no tengan ninguna excusa de decir, no se nos anunció, no se nos dijo. Tú aún así, háblales. Dice 8, dice, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Pero cuando dice, no seas rebelde como ellos, prácticamente, ¿qué pasa cuando una persona, en el caso de Ezequiel, está yendo a un pueblo rebelde, a un pueblo que no le interesa a Dios, a un pueblo que realmente no le interesa su parte espiritual, no le interesa tener una comunión con Dios? ¿Qué es lo que haría en el ánimo de esa persona? Se desanima, se entristece, se siente mal, se siente excluido, ¿sí? Se siente relevado. Y dice, no seas rebelde como ellos. Porque cuando una persona se siente así, está desanimada, ¿qué dice? Pues bueno, realmente todos lo hacen. Pues yo empiezo a hacer lo mismo que todos los demás. Y me empiezo a comportar rebelde. Y es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Ya sabes cómo está el pueblo de Israel. Y te estoy diciendo que tienes que hablarles. Te estoy diciendo que tienes que hablarles el mensaje, pero no te van a escuchar. Pero que eso no provoque en ti también una rebeldía. Que no te desanimes a tal grado que digas, Dios ya no quiero yo también. Sí, Dios ya no quiero yo también y me voy a volver a ellos. A veces mucha gente dice, no, es que la vida cristiana es muy difícil. No, es que la vida cristiana es tremenda y que no sé qué. En parte sí y en parte no. ¿Sí? En parte sí, porque son parte de nuestro crecimiento que tenemos que tener. ¿Sí? Díganme, si me preguntan, a ver, hermano, usted es cristiano, es pastor, predica y todo, ¿tiene problemas? Sí, sí. Infinidad de problemas. Sí, es más, hasta decíamos, hoy en la mañana, por ejemplo, con el tema de las grabaciones y todo, decíamos, bueno, y es que aquí diríamos, bueno, Señor, pues no quieres que tu palabra sea predicada, no quieres que tu palabra sea clara, ¿por qué, chihuahuas,
los dispositivos no se ponen de acuerdo para que se pueda hacer la grabación. Tú que controlas todo, Señor, ¿por qué no haces pues, que funcione como funcionaba anteriormente? De repente, ¡pum!, dejó de funcionar. ¿Por qué, Señor? Ese es un problema que tenemos y que a lo mejor aún todavía no lo resolvemos, pero es un problema que tenemos y que tenemos que resolver. Pero si empezamos con que a echarle la culpa a Dios, y, ay, pero ¿por qué? O estaré en pecado, o no, son cosas en las cuales nosotros tenemos que mejorar en nuestro carácter. Siempre hemos dicho, bueno, aquí en Aposento Alto, algo de lo que siempre hemos repetido, que si nosotros estamos creciendo, ¿sí?, nosotros necesitamos forzosamente tener problemas. Si no tenemos problemas, ¿sí?, no vamos a madurar en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, el cómo le damos solución a los problemas. ¿Sí? Ahí es cuando se muestra una madurez. ¿Sí? Porque ¿cómo se habla en el mundo en cuanto a las personas? ¿Cuándo es cuando se considera que una persona es madura? ¿Cuando ya tiene 18 años? ¿Cuando ya tiene 21 años? ¿Cuando ya tiene 30 años? ¿Cuando ya tiene 40, 50 años? Porque yo les puedo hablar de gente que hasta tiene 60 años y se comporta y se sigue comportando como de 4 o 5 años o 12 años. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuándo llega la madurez? La madurez llega cuando la persona es conforme a la persona, le da solución a los problemas o resuelve los problemas. Y hay niños que pueden tener hasta 8 años y pueden resolver problemas, ¿sí?, en su situación, mejores que uno de 30 o de 40 años. ¿Sí? Porque tiene problemas, y no me refiero a problemas de matemáticas o problemas de la escuela, problemas de la vida. ¿Sí? Cuando un niño es lanzado a la calle, hasta por sus propios padres y todo, y ahí te quedas y se ve en la calle, ¿qué hace? Tiene hambre, no sabe, no tiene casa, no nada. Y empieza a buscar la solución de sus problemas. Y eso le trae madurez. Pero cuando una persona de 30 o 40 años se queda sin trabajo y tiene casa y tiene familia y todo, ¿qué hace? Muchas veces va y se suicida. ¿Sí? Y pierde la vida. No tuvo la madurez suficiente para enfrentar su problema. ¿Sí me explico? Entonces, la madurez no se refleja de esa forma. ¿Sí? Nuevamente, Dios le dice a Ezequiel, no seas rebelde como ellos, no te comportes como ellos. Esfuérzate, como le decía a Jeremías, o como le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Pero ahí Jesús también dice en otro texto, dice, porque el cielo se arrebata, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Sí? Con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Que cuando las naciones, que cuando el mundo diga, no, es que tenemos que aceptar el matrimonio igualitario, no. Y tenemos que ser incisivos en eso. ¿Sí? No, que te vamos a meter a la cárcel, pues méteme a la cárcel, pero no. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ser congruentes con lo que leemos, congruentes con lo que hablamos y congruentes con lo que hacemos. Nuestra forma de vivir tiene que demostrar precisamente esto. ¿Sí? No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. En otras palabras, el mensaje que te voy a dar es lo que quiero que tú les digas. Muy bien. Vamos al capítulo 8 de Ezequiel. De ahí nos saltamos al capítulo 8. Versículos del 5 en adelante. Ezequiel capítulo 8, versículos del 5 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice así:
Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre, me dijo: ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que ellos. Nuevamente volvemos al mismo contexto que en estas últimas semanas hemos estado hablando con estos últimos profetas. El pueblo de Israel estaba completamente alejado de Dios. ¿Y cuál era uno de sus grandes pecados al olvidarse de Él? No solamente que se olvidaban de Dios, sino que es lo que también hacían: metían a otros dioses, metían a otros ídolos de otras naciones y metían, por eso es de que Dios los tacha como si fuesen una mujer adúltera, ¿sí? Porque lo estaban engañando con otros dioses que no son completamente nada, ¿sí? Y qué interesante, fíjense, dice: estaba el ídolo que tanto había provocado a celos el Señor. Dice: hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas? Y fíjense muy bien: para sacarme de mi templo. ¡Qué tremendo! Imagínense, desde que David quiso construir el templo para que ahí de alguna forma se metiera el arca y fuese como que la casa de Dios, ahora prácticamente estos querían como si sacar el arca, sacar todo lo sagrado y meter a sus ídolos. Y es bien triste cómo lo dice, y el mismo Dios le está diciendo al profeta Ezequiel: ¿ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? El mismo pueblo de Israel, con toda la intención, decía: no nos interesa Dios. A ver, Dios, afuera. Y ahora, mi Dios, el Dios que yo fui, corté un pedazo de madera, lo moldeé con mis manos, lo puse ahí, le dije: Dios, tú cuídame, y la otra mitad es con la que aso mi comida. Qué triste que el pueblo de Israel haya llegado a tal situación de prácticamente sacar a Dios de su templo, sacar a Dios de su vida, sacar a Dios de todo, cuando ellos eran el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Y ya lo vimos en la escuela dominical, mencionamos mucho en cuanto al pueblo de Israel, todas las grandes promesas que Dios tiene para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel prácticamente le estaba diciendo a Dios: Dios, fuera de aquí, no te queremos, ¿sí? Y es lo que no queremos hacer nosotros ahora, tomando como ejemplo esto, como cristianos o como iglesia o como una familia, ¿sí? Que Dios quiere ser parte de nosotros, parte de nuestra forma de pensar, parte de nuestra forma de sentir, ¿sí? Que nosotros en lo individual: Señor, sé parte de mi vida. Señor, sé parte de mi matrimonio. Señor, sé parte de mi crianza para con mis hijos, en mi familia en conjunto. Señor, siempre sé parte de la iglesia o en mi iglesia donde me congrego. Señor, sé parte de mi colonia. Señor, y así, de lo singular, de lo particular a lo general. Pero siempre tenemos que invitar que Dios sea parte de nosotros, no sacarlo, ¿sí? No sacarlo. Que tristemente podríamos recordar parte del inicio del catolicismo, que cuando muchos pastores quisieron ya no ser perseguidos y que Constantino les dijo: pues ya no va a haber persecución para los cristianos, ¿sí? Se aceptan que yo sea la cabeza de la iglesia,
¿sí? Que muchos pastores dijeron que sí y comenzó el clero. Y muchos que dijeron que no, siguieron perseguidos, ¿sí? Pero esos que dijeron que sí, prácticamente, ¿qué hicieron? Sacaron a Jesús como cabeza de la iglesia y aceptaron ahora algo que se le llama el papado. No es lo que sucedió en Ezequiel, no nada más ocurrió esa vez. También durante la era cristiana ocurrió eso. Y comenzó el catolicismo hacia el siglo IV. Cristo nunca fundó la Iglesia Católica, eso lo entendemos bien, ¿sí? Entonces es importante que esta forma en la cual Dios se expresa, Dios lo hace de una forma con dolor. Estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Versículo 7 dice: luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo: ahora, hijo del hombre, cava el muro. Entonces cavé en el muro y allí una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi a los diversos ídolos a los que rendían culto. ¿Quién? El pueblo de Israel. Allí había de pie 70 líderes de Israel y en el centro estaba Hasanaías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen: el Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. ¡Qué tremendo! Dios ve absolutamente todo. Y le dice a Ezequiel: mira, casi, bueno, y esta es una visión, casi ve y excava, ¿sí? Haz un hoyo en el muro y vas a ver lo que estos líderes están haciendo en secreto. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Completamente adoración a otros dioses. Sus vidas estaban lejos de Dios, sus vidas estaban completamente perturbadas y estaban completamente alejados del amor de Dios. Dice: entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen allí. ¿Qué era lo que había? Reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos. Y recordemos lo que en Éxodo capítulo 20 dice: no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del mar, ni de ningún lado te hagas imagen. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Metía inclusive hasta los animales, metía los reptiles, metía las criaturas detestables y los ídolos, y les rendían culto el pueblo de Israel. Y todo esto lo hacían bien tranquilos. Versículo 12 dice: entonces el Señor me dijo: hijo del hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Porque ellos piensan: vente, normalmente se van al oscuro. ¿Qué dicen? Normalmente los malhechores, ¿cuál es su lugar ideal para hacer sus maldades? En la oscuridad. ¿Sí? Donde dicen que nadie los ve. Y precisamente dice aquí, en los rincones oscuros, dicen: el Señor no nos ve. ¿Sí? El Señor no nos ve. ¿Ustedes creen que sea capaz de Dios que no ver a través de la oscuridad? Si alguien conoce a Dios, realmente al Dios de la Biblia, al Dios creador, sabrán que Dios es tan poderoso que la obscuridad no le estorba en absolutamente para nada. ¿Sí? Y qué interesante que eso lo asemejo con lo que dice en Juan acerca de Jesús, que Jesús es la luz. ¿Sí? Y que mucha gente por sus pecados no quieren venir
a la luz que es Cristo. ¿Sí? Y aquí estos haciendo sus maldades dentro de la oscuridad, haciendo donde piensan que no los ve nadie y donde inclusive se atreven a decir que no, ni siquiera Dios los ve, es una gran mentira y es un gran engaño. ¿Sí? No podemos decir que Dios no nos ve. No podemos aquí igualmente haciéndolo hacia nosotros, que nosotros en la iglesia nos comportemos de una forma, pero cuando salimos y estamos allá afuera en nuestra vida diaria y todo, somos más obscuridad y estamos completamente alejados de Dios. No, pues al fin no nos ve, ¿sí? Al final o puedo fumar, o puedo tomar, o le puedo ser infiel a mi esposa, o yo contestarle mal a mi esposa, contestarle mal a mi esposo, o sea, hacer de mi vida un completo desgarriate. ¿Qué dicen? No, pues con los hermanos sí me comporto bien todo, pero allá afuera, no. ¿Con quién tenemos que estar bien? ¿Con los hermanos de la iglesia o con Dios? Sí, con Dios, primeramente. Sí. Siempre recuerdo las palabras de Pablo, dice, si yo quisiera agradarle a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Y cuando yo acepté entrar al ministerio era para servirle a quién? A Cristo. Y por amor a Cristo, les sirvo a ustedes. ¿Me explico? Pero mi principal es servirle a Cristo y predicar su palabra tal y como es, tal así como Dios se la da a Ezequiel, así como yo te la doy, así se las tienes que dar. ¿Sí? Por eso es de que a veces, bueno, me han comentado, es que a veces estas últimas predicaciones son así de que pues agarras el texto y casi te echas todos los capítulos casi así como si fuese versículo por versículo, porque así en parte así debe de ser. ¿Sí? Y no estoy de que vamos para acá y vamos para acá y vamos para acá y vamos para acá, porque también esto tiene importancia. ¿Sí me explico? Esto tiene que ser tal y como Dios lo está diciendo. Entonces es importante que nosotros veamos esta gran consternación que Dios tiene al ver lo que su pueblo de Israel está haciendo y sobre todo su iluso pensamiento de que Dios no los ve. Versículo 13 dice lo siguiente. Entonces el Señor agregó, ven y te mostraré los pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. Estaban algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. ¿Qué es sollozar? Sí, Señor, ese tipo es sollozar. ¿Y por qué lo estaban haciendo así? Porque estaban clamando ¿qué? Por salvación, estaban clamando ¿qué? Por ayuda, estaban clamando por regocijo. Señor, ayúdanos, Señor. Sí, protégenos. Esta forma de ser es ese sollozo. Estas mujeres estaban también completamente olvidándose del refugio y la salvación que Dios les podría dar. Dice, y algunas mujeres sollozaban ¿por quién? Por el dios Tamuz. Otra vez, versículo 15. ¿Has visto esto? Me preguntó. Pero te mostraré pecados aún más detestables. ¿Sí? Otra vez, o sea, prácticamente no sé si Dios tomó a Ezequiel como paño de lágrimas, pero está diciendo, mira, es que están haciendo esto. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi, Señor. Pues te voy a enseñar algo peor. ¿Ya lo viste? Sí, Señor. Pues mira, pues te voy a enseñar algo peor. Sí, nuevamente versículo 16 dice, cuando me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario, entré a la sala y al altar de bronce. Había unos 25 hombres de espadas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Como que diría uno, bueno, pues qué pueblo de Israel.
O sea, a veces, bueno, yo siempre escucho que dicen, vamos a aprender hebreo, ya que a través del hebreo vamos a acercarnos más acerca de las traducciones judaicas, las cuales nos van a acercar más al Señor Dios y todo. Y yo, por ejemplo, estas últimas predicaciones o escuela dominical que hemos visto, pues yo siento que si me acerco más al pueblo de Israel, me alejo más de Dios. Aquí cómo está el pueblo de Israel. Si yo me acerco ahorita al pueblo de Israel en la condición en la que está ahorita, no me va a acercar más a Dios. ¿Sí? Ni aunque yo sepa, es más, ellos mismos saben el idioma, ellos mismos tienen los textos. ¿Interpretan bien la Biblia? ¿Se han acercado a Dios? Si en ellos mismos no funciona, ahora yo como gentil que me anden promocionando y estos cursos, y así lo hacen de una forma bonita, y aprenda ahora el hebreo bíblico, el cual lo guiará a compenetrarse y llenarse más acerca de, y sabrá más la voluntad de Dios. No, leyendo la Biblia así, en mi propio español, náhuatl, mexica, como quieran en el idioma que sea, es el mismo mensaje. ¿Sí? No necesito aprender hebreo, no necesito aprender griego. Gracias a Dios, las ciencias bíblicas, o hay hermanos que se han capacitado mucho para que nosotros podamos tener una Biblia como la que tenemos nosotros. Sí, una traducción. Hay infinidad de traducciones para que nosotros no tengamos que llegar a esos, porque no tendríamos entonces esa capacidad de poder saber lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí me explico? En ese sentido, hermano, creo que lo que pasa es que, como por decir el pueblo hebreo, sí pueden tener las escrituras y todo, pero así como dicen, ¿no? Siguen más las tradiciones de hombres, lo que ellos, pues sí, siguen sus tradiciones, ¿no? Lo que le llaman el Talmud, ¿no? Así Entonces es. ahí ellos interpretan la Biblia de tal forma, de lo, como llaman el Señor mi maestro, y mi maestro, y mi maestro. Entonces también es una, ahí siento que a través de esas tradiciones fueron desviando su corazón de lo que verdaderamente Dios quería y hicieron lo que ellos quisieron. Así es. ¿Qué dice el catolicismo? Tú no puedes interpretar la Biblia si no es a través de las tradiciones de la iglesia. ¿Qué dice el judaísmo actual? Tú no puedes interpretar bien la Biblia si no es a través de la enseñanza talmúdica, desde Maimónides, desde y todos los Midrash, etcétera. ¿Sí? Entonces, primero son las enseñanzas de los rabinos y ya que hacen referencia al texto. Entonces, bueno, yo leo, pero ¿qué es lo que dice tal rabino? Entonces le hacen caso a lo que dice que el texto, lo que dice el rabino, lo que dice el rabino, tristemente. Eso no los está acercando a Dios, eso los está alejando completamente. Sí, bueno, dice que estos estaban rindiendo culto al sol. Versículo 17 dice, ¿ves esto, hijo del hombre? Me preguntó. ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Dios mismo se da cuenta de la forma de pensar de su pueblo Israel. Dios mismo se da cuenta cuando una persona se acerca a él burlonamente. Dios se da cuenta cuando una persona lo busca a él por cierto interés o quieren provocar su enojo. Versículo 18 dice, por lo tanto responderé con furia, no les tendré compasión ni les perdonaré la vida, y por más que clamen por mi misericordia, no los escucharé. Esa es parte de la justicia de Dios. Y mucha gente dice, ay, pero qué Dios tan malo, que no es Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de que vengan, todos somos hermanitos y etcétera, etcétera. No, algo que no olvida, es cierto, es Dios de amor. Y Dios también aquí, todo momento Dios se acercó a su pueblo a través de sus profetas para mostrarle su amor. ¿Y qué respondía el pueblo de Israel? No me interesa, es más, Dios, salte, vete. Vamos a meter a nuestros ídolos y vamos a meter a nuestros dioses. No nos interesa Dios.
¿Cómo se atreven a pedirle a Dios amor y misericordia? ¿Cómo se atreven a juzgar a Dios de que Dios se comporta de esa forma agresiva con su pueblo y con demás naciones y hasta con nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cómo se atreve el hombre a sentirse alto, orgulloso y decir, es que pues Dios es malo, Dios, por eso no creo en ese Dios de la Biblia, porque pues realmente no me da lo que yo quiero, lo que yo le pido? ¿Sí? Dice, y se burlan de mí y provocan mi enojo. ¿Sí? Creo que, bueno, los que hemos tenido un poquito más de tiempo dentro de la vida cristiana, hemos sufrido burlas, malas caras, reclamaciones, insultos, hasta agresiones físicas, ¿sí? Pero aún así tenemos que tener esa valentía, como le dice Ezequiel, para que nosotros podamos seguir predicando y hablando del Evangelio. Dios dice, se burlan de mí, y Dios conoce los corazones de las personas. Cuando las personas pueden llegar a la iglesia con ciertas intenciones, ¿sí? Dios se da cuenta, ¿sí? Como dicen, a mí me podrías engañar, ¿sí? Pero a Dios no, ¿sí? A mí me puedes engañar, pero a Dios no. ¿Sí? Entonces, pongamos esa, ¿cómo decirlo? Si nosotros estamos conscientes de la existencia de Dios, ¿sí? Si nosotros estamos bien conscientes de la existencia de Dios, yo creo que nuestra forma de ser y de comprender las cosas y la vida sería completamente diferente. Y esto es algo que quiero recalcar siempre. Venir aquí a Aposento Alto no es una religión, no es un grupo sectario, no es jugar a la iglesita, no es que sentirme bien emocionalmente, no es de que yo calme mi conciencia y ya cumplí para con Dios y pues ya, no. Lo que he entendido, lo que podemos ver en la Biblia es Dios es vivo, Dios es real, Dios se ha comunicado con el hombre a través de su palabra y Él quiere que lo conozcamos a través de su palabra, ¿sí? Y a través de su palabra yo pueda irle conociendo día con día a Él y ver cómo mi vida está siendo transformada por lo que yo voy aplicando conforme lo que voy aprendiendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante, repito, que tengamos problemas, que nos sintamos débiles, para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad y transforme nuestro carácter y nos parezcamos más a quién, al Eduardo del pasado, no, al Eduardo que Dios está creando y transformando. Bien, sigamos adelante. Y después, bueno, para ligarlo, dice, por más que clamen por misericordia, no los escucharé. En el capítulo 9, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Entonces, la gloria de Israel se elevó de entre los querubines, donde había reposado, y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba el estuche de escriba. Bueno, solamente otra vez me regreso tantito. Recordamos que Dios dice, entonces el Señor dijo desde el versículo 1, le dijo con voz de trueno, traigan a los hombres designados para castigar a la ciudad. ¿Sí? Llegaron, dice versículo 2, pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte, etcétera. Bueno, y uno de ellos estaba vestido de lino y tenía
que llevaba un estuche de escriba. Bueno, versículo 4 dice, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Dios estaba pensando ya castigar a la ciudad en la visión de Ezequiel, ¿sí? Y vienen estos 6 hombres, los cuales están designados para destruir la ciudad. Pero este hombre en particular que tenía este estuche de escriba, dice, pon una marca en la frente de todos los que lleven y suspiren por los pecados detestables. Esto que quiere decir que suspiren es de que ven tanta maldad, están en contra de la maldad, prácticamente estas personas dentro del pueblo, porque no todo el pueblo estaba mal, ¿sí? Sino así de la misma forma como Ezequiel, también había gente que sí seguía y buscaba a Dios, pero lamentablemente su mayoría. Recordemos lo que decía Habacuc la semana pasada, decía, es que Señor, hay más malos que buenos. ¿Sí? Pues bueno, esos buenos que todavía estaban ahí en Israel, que todavía estaban buscando a Dios, que todavía querían tener esa comunión con Dios, se sentían mal por el pecado y la maldad que había en Israel. No lo aceptaban, no se lo permitían ellos mismos, ni lo permitían. Pero lamentablemente, como en Habacuc dice, habían más malos que buenos. ¿Y qué es lo que le dice a este hombre? Pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se comenten en la ciudad. Y en la escuela dominical mencionábamos algo referente a eso. Dios siempre, antes de un juicio, siempre marca a quienes o rescata a su gente. Y este es otro ejemplo del que les comenté. ¿Sí? Versículo 5 dice, luego oía el Señor decir a los demás hombres, ¿cuántos demás hombres? Eran 5 hombres más, dice, síganlo por toda la ciudad. Fíjense, dice, y maten a todos los que no tengan la marca en la frente, no tengan compasión ni tengan lástima de nadie, mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Dios, otra vez, por eso es de que dentro de toda la continuidad de la forma de Dios no podemos aceptar que la iglesia vaya a pasar por la tribulación. Porque en el pensar de Dios y siempre el carácter de Dios siempre ha sido los suyos, los marca y los libra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y lo repito, por eso Efesios dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención, ese sello. Para que cuando venga el juicio de Dios, nosotros seamos librados. Y aquí con Ezequiel, nuevamente está mostrándose esa, dice, no tengan lástima de nadie, mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres, niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. ¿Qué pasó en lo que es en la salida del Éxodo, lo que es la fiesta del Pesaj, lo que es la Pascua? Todas las casas que no tuviesen la marca de la sangre del cordero, entraba el ángel y mataba al primogénito. Otra vez, otra marca y Dios libra. O sea, hay una consistencia en Dios. ¿Sí me expliqué? Bueno, dice, comiencen aquí mismo en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. Contaminen el templo, mandó el Señor. Llenen los atrios con cadáveres, vayan. Entonces ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. ¿Cuántos necesitó Dios? 6, 5. Uno marcó y los otros, bueno, dice, síganlo. Entonces, quiere decir que los 6
Sí, es más, con el poder de Dios hasta uno mismo. O sea, es más, con el simple hecho de que Dios dijera, muéranse, es el poder de Dios. Porque Dios no necesita. Yo he mencionado ahorita de Ezequiel, te necesito, o de esto, no necesito, pero a lo mejor estoy usando mal la palabra, pero os lo digo para darme a entender. Pero Dios no necesita absolutamente de nada ni de nadie. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y se hizo esta masacre dentro de esta visión. Recordemos que es una visión. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Ezequiel? En Babilonia. ¿Sí? Y él veía, o en esta visión, lo que estaba pasando ¿en dónde? En Israel, en Jerusalén. ¿Sí? Es parte, pero es parte, estamos viendo lo que es de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. ¿Sí? Versículo 8 dice del capítulo 9, versículo 8 dice lo siguiente: mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Caí con el rostro en tierra y clamé. Es muy parecido a lo que Jeremías vio. Es muy parecido lo mismo, lo que Isaías veían todas esas matanzas, todo eso ahí, y ellos clamaban, Señor, pues ayúdanos. ¿Sí? Prácticamente Ezequiel también tenía esa posición de mi pueblo lo está juzgando Dios y está siendo destruido. Y dice aquí, dice que él clamó y dijo, oh Señor soberano, ¿acaso tu furia contra Jerusalén destruirá a todos los que queden en Israel? ¿Sí? Hace esta pregunta Ezequiel. Versículo 9. Contesta Dios. Me contestó, los pecados del pueblo de Israel y Judá son muy, pero muy grandes. Qué interesante, o sea, la forma de expresar una cosa que dijera es que los pecados de Israel son grandes o son gravísimos, ¿sí? Pero dice, son muy, pero muy grandes. La tierra está llena de homicidios. Recordamos que era lo que veíamos con Habacuc. No había juicio, no había justicia en el pueblo de Israel. ¿Sí? La ciudad está colmada de injusticia. Ellos dicen, el Señor no lo ve. El Señor ha abandonado esta tierra. Por eso no les perdonaré la vida ni les tendré compasión. Les daré todo su merecido por lo que han hecho. Dios tenía esa actitud ya de juicio en contra de su pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los pecados de Israel ya eran muy, muy grandes. ¿Sí? Eran muy, muy, muy grandes. Y recordemos que Dios es santo, es puro, ¿sí? Y no acepta el pecado de la gente. Y la gente tiene que cambiar su forma de vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su santidad, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y dice, les daré su merecido por lo que han hecho. Algo que la gente no entiende, no ha entendido en los tiempos pasados, ni entiende ahora, es de que Dios es soberano. Y el que pone las reglas es Dios, no nosotros. ¿Sí? Y el que dice cómo debemos de vivir y cómo no debemos de vivir es Dios y no nosotros. La gente no lo entiende, no lo acepta. ¿Sí? Y conforme a los principios de Dios, Dios dice, y les daré todo su merecido por lo que han hecho. Dios es justo. Y luego algo tremendo, versículo 11, dice lo siguiente. Luego regresó el hombre vestido de lino,
que llevaba el estuche de escriba e informó, así como si fuese un soldado, ¿sí? E informó, ya hice lo que me ordenaste. Este ser celestial, ¿sí? ¿Qué fue? Dios se le dio una orden, ¿y qué él hizo? Cumplió la orden tal y como lo debía de ser. ¿Se puso a cuestionar esa orden de Dios? No. Cuestionó lo que, no, es que son muchos, ¿cómo crees que los vamos a matar a todos? ¿La cuestionó? No. ¿Sí? Por eso decía que pareciera ser como un soldado militar, ¿no? Que al militar, pues casi se le quitan sus derechos para cuestionar las órdenes superiores y se te ordenó y eso lo es, ¿cierto o no? Sí. Y si no, creo que los arrestan, ¿no? Sí. Pero este ser celestial, a forma de soldado, informó y dijo, ya hice lo que me ordenaste. Algo interesante de esto, vamos a regresarnos al capítulo 6 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 6. Recordemos que esto de lo que acabamos de ver, capítulo 9, pues es parte de la visión que Dios le dio a Ezequiel, ¿sí? Ahora en el capítulo 6 lo quiero relacionar, no es muy diferente. Dice capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: el lugar quedará sembrado de cadáveres y sabrán que solo yo soy el Señor. Versículo 8. Sin embargo, permitiré que algunos de mi pueblo escapen. Parece la continuación de lo que acabamos de leer. ¿Sí? Dice, sin embargo, permitiré que algunos de mi pueblo escapen. ¿Quiénes podríamos decir? Aquellos que iban a ser marcados. ¿Sí? Dice, de la destrucción, y estos pocos serán esparcidos entre las naciones del mundo. Versículo 9 dice, luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí, reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos. Entonces, al fin se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. ¿Sí? Dios, y como lo ha dicho con otros profetas, y que dice, no puedo dejar de disciplinarte, pueblo de Israel, porque eso te va a traer a la reflexión y te podrás entender que tu pecado te llevó a esa situación. ¿Sí? Dice, y cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí. ¿Sí? Entonces al fin se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. Prácticamente Dios está hablando a través de Ezequiel que en el futuro el pueblo de Israel se dará cuenta de su pecado. ¿Cuándo qué? Después de que Dios los haya disciplinado y los haya esparcido. Porque ¿dónde estaban? Ya no estaban en su tierra. Estaban por todas las naciones. Entonces al final se odiarán a sí mismo por todos sus pecados detestables. Y el más tremendo, el versículo que más me llama la atención y que debemos de considerar, inclusive nosotros como cristianos, versículo 10 dice, sabrán que solo yo soy el Señor y que hablaba en serio cuando dije que traería esta calamidad sobre ellos. ¿Y por qué dije que es bien tremendo? Porque tristemente mucha gente, así si el pueblo de Israel, sí, lo dijo Dios, sí,
O como con Jeremías o Isaías, ese profeta dice, no le hagan caso, no nos va a venir mal. Sí, al fin este Dios o este profeta nos está diciendo y nos está anunciando cosas buenas. Ese profeta, ¿qué le vamos a hacer caso? Sí, y en el caso aquí de Ezequiel está así que fuertemente plasmado el hecho de que diga Dios, ¿sabrán que yo soy el Señor? Así como dijimos hace un momento, Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios creador, el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, dice, solo yo soy el Señor, dice, y que habla en serio. Sí, porque también como creyentes a veces decimos, otra vez tomamos la Biblia de una forma religiosa, venimos a la iglesia de una forma religiosa, vivimos allá afuera de una forma religiosa, nuestra vida es completamente religiosa, pero no es real, no es verdadera, no tenemos una relación viva y sincera y honesta con Dios. ¿Me explico? Y a veces cuando nos pasan las cosas y decimos, pero Señor, ¿por qué no me sucedió esto? Pero Señor, ¿por qué estoy sufriendo aquello? Dios te dirá, entonces no creíste que hablaba en serio. No creíste que si tú estabas mal y no enderezabas tu camino, te iba a ocurrir esto. Dios sí habla en serio y juzga. ¿Sí? Señor, pero ¿por qué me casé en yugo desigual? Y mira lo que estás sufriendo. Minimizaste mi palabra y pensaste que no hablaba en serio. Sí, pero Señor, mira, pues nada más agarré esto aquí de mi trabajo y mira, estás en la cárcel. ¿Sí? ¿Tuviste la consecuencia de sus actos? ¿Creíste que no hablaba en serio? ¿Sí me expliqué? Cuando minimizamos la palabra de Dios y no la tomamos en cuenta como debe de ser y pensamos que Dios no habla en serio, cuidado. Por eso es bien importante y como en la escuela dominical veíamos, es bien importante separar las cosas para Israel y las cosas para la iglesia, porque Dios habla en serio y cumple su palabra. Dios no está bromeando, hasta diría, te está hablando de juicio y todo, y tú te estás riendo, ay Señor, pero ¿cómo crees y todo? Diría, ¿ves que yo me estoy riendo también? ¿Sí? ¿Me ves que te lo estoy diciendo riendo? Estoy hablando en serio y eso se va a cumplir y ese castigo se va a cumplir en ti. Por eso Dios siempre está, pueblo de Israel, hablándole, ven, arreglemos este asunto. Ven, pueblo de Israel, pongámonos a cuentas, ven, ponte a cuentas conmigo, porque no estoy jugando y estoy hablando en serio. Y todas personas que no conocen de Dios o que no se quieren acercar a Dios, les digo, Dios habla en serio. Y si Dios dice que si no recibes a Jesucristo como el medio de salvación para ti, te vas a ir al infierno. ¿Sí? O Dios en vida te puede hacer vivir cosas que ni tú mismo se las deseas a tu peor enemigo, porque Dios está hablando en serio. Y Dios juzga y trae justicia. Y de lo que te mereces, eso Dios lo va a hacer. Y podamos ver, como dicen otros textos, dice, no te ofusques o no te sientas mal cuando veas que el pecador prospera y todo, pues aún así Dios, tarde o temprano, traerá su justicia. No menospreciemos la palabra de Dios, ni sintamos que eso no nos podría ocurrir a nosotros. Sí, no pensemos que Dios no nos va a juzgar a nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Creo que la cuestión del carácter de Dios muchas veces, bueno, aquí como ejemplo, ¿no? Israel se confió mucho
por la misericordia que Dios tuvo, pues no fue en 10, 20 años, fue mucho tiempo que Siglos. les advirtió. Ujú. Entonces se confiaron por eso de, Dios no es cierto, ya pasó. Y Sí. desde cuando llevan advirtiéndonos y no pasa, no es como los niños, ¿no? Dicen, te voy a sonar si haces esto, te voy a sonar si haces esto, puras amenazas, ¿no? Y Así se es. confían. Y así igual, yo creo que hasta nosotros mismos, ¿no? Así como dicen, Sí, nos confiamos. así es. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Pues vamos a orar para terminar.